Una carta anónima, enviada a la Nunciatura Apostólica en Luanda a principios de julio, ha producido una de las controversias más genuinamente incómodas dentro del catolicismo africano en la memoria reciente. No la escribió un obispo, no la emitió una diócesis. Estaba firmada simplemente como procedente de los fieles católicos de la diócesis de Mbanza, Congo, y pedía al Papa León XIV, en un lenguaje cuidadoso y deferente, que nombrara a un obispo blanco para dirigirlos. La historia fue reportada por primera vez con detalle por The Pillar. Lo que importa aquí, por una razón específica. Este no es un medio marginal o partidista que fabrica controversias. Es una fuente de noticias católicas relativamente convencional, con un historial de reportajes cuidadosos y con fuentes. Y el hecho de que recogiera esta historia en absoluto es en sí mismo una señal de que algo genuinamente significativo se está desarrollando sobre el terreno en Angola, no simplemente un punto de discusión de guerra cultural fabricado. Comencemos por lo que realmente ocurrió. La carta está fechada el 2 de julio, dirigida al Papa León XIV, y escrita con notable formalidad. Con profundo respeto, obediencia filial y en plena comunión con la Iglesia Universal, se lee: Nosotros los fieles católicos de la diócesis de Mbanza, Congo, provincia de Zaire, Angola, hogar de la histórica Iglesia de Congo Diantotila, considerada la primera iglesia del África subsahariana y lugar de nacimiento de Dom Antonio Manuel Nebunda, el primer embajador africano ante la Santa Sede, cuyos restos descansan en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, sometemos humildemente a su santidad nuestra sincera petición relativa a la necesidad de un obispo blanco para esta iglesia particular, para suceder al actual. La carta continúa explicando que el obispo Vicente Carlos Kiasuku, de 69 años, ha sufrido problemas de salud continuos que han creado lo que los autores describen como un vacío de liderazgo en la diócesis, una diócesis hogar de casi 400.000 católicos, atendida por solo 20 sacerdotes diocesanos y menos de 15 sacerdotes religiosos. Esa proporción específica merece detenerse a considerarla un momento antes de seguir adelante. 400.000 católicos, 20 sacerdotes diocesanos. Esta es una escasez de vocaciones de una magnitud que empequeñece incluso la crisis bien documentada a la que se enfrentan las diócesis de Europa Occidental y América del Norte. Una crisis que este canal ha cubierto extensamente en episodios anteriores a través de cierres de monasterios franceses y reducciones de ordenaciones estadounidenses. Cualquier otra cosa que sea cierta sobre esta controversia específica, la emergencia pastoral subyacente detrás de ella es real y severa. Los autores de la carta anticiparon, correctamente, que su petición sería leída por muchos como motivada racialmente, y lo abordaron de forma directa y con cierta extensión. Esto no es una cuestión de prejuicio o discriminación racial, escribieron, sino más bien de experiencia pasada. Esta diócesis ya ha tenido 3 obispos de nuestro propio origen, pero no ha visto el progreso que merecía. Por tanto, creemos que el Espíritu Santo no ve el color de la piel de uno. Así, un obispo blanco también puede ser llamado a dirigir esta diócesis. A los pocos días de enviarse, fotografías de la carta, junto con una página de portada que llevaba un sello de referencia oficial de la Nunciatura, comenzaron a circular en las redes sociales a través de Angola. La presencia de ese sello oficial en las imágenes filtradas sugiere con fuerza que la carta nunca estuvo destinada a hacerse pública de esta manera. Que alguien dentro de la propia oficina de la Nunciatura la filtró, ya fuera por preocupación genuina, vergüenza institucional u otro motivo que permanece poco claro. Quien la filtró claramente quería que se viera.
La diócesis respondió en el plazo de una semana a través de una declaración publicada en la página de Facebook de su catedral, distanciándose explícitamente de los autores de la carta. Ha estado circulando información en las redes sociales que afirma que la diócesis de Mbanza, Congo, está buscando un obispo blanco, se leía en la declaración. Esta información es falsa y no refleja las opiniones ni las posiciones de los fieles católicos de la diócesis. El color de la piel nunca ha sido, ni será nunca, un criterio para el ejercicio del ministerio episcopal. En la Iglesia Católica, todos son hermanos y hermanas en Cristo, independientemente de la raza, la etnia o la nacionalidad. Vale la pena detenerse a señalar que ambas declaraciones, la carta anónima y la refutación formal de la diócesis, son teológicamente correctas en sus propios términos. La Iglesia nunca ha hecho de la etnia una cualificación para la ordenación o el oficio episcopal, y ha canonizado santos de todos los continentes habitados a lo largo de muchos siglos. La declaración de la diócesis reafirma algo enteramente ortodoxo, pero la propia carta, leída con cuidado, no está argumentando realmente que la piel blanca cualifique a un hombre para el episcopado. Está argumentando algo más estrecho y, francamente, más incómodo de considerar, que algo específico ha ido mal pastoralmente en esta diócesis a través de 3 obispos locales consecutivos, y que los autores, con razón o sin ella, han concluido que un cambio en el origen personal podría abordarlo. Si esa conclusión específica es justa, es genuinamente disputado entre los propios católicos angoleños, y vale la pena presentar ambos lados con honestidad más que elegir un ganador. Poliana, un destacado comentarista laico católico angoleño y antiguo seminarista que realizó trabajo pastoral en la región, dijo a The Pillar con claridad que el verdadero propósito de la carta era pedir la destitución del obispo Kiasuku. Mbanza, Congo, es el lugar de nacimiento del cristianismo en Angola, dijo. Es un motivo de orgullo para todo el país, pero ha sido completamente abandonado. Los 2 obispos anteriores, que también eran negros, dejaron mucho que desear. No desarrollaron la diócesis. Ese relato fue disputado de forma directa y contundente por el padre Pedro Sayo, un sacerdote de la diócesis que actualmente completa estudios de doctorado en Roma. Durante siglos, la región fue administrada por misioneros italianos que eran todos blancos, dijo. ¿Qué dejaron detrás? Nada. Toda la estructura parroquial que existe en este momento fue establecida por nuestro primer obispo, el angoleño Afonso Nteka. Señaló que el 80% de los sacerdotes de la diócesis tienen actualmente títulos universitarios, atribuyendo la inversión del obispo actual en la formación del clero a pesar de sus problemas de salud, y reaccionó con fuerza contra la premisa subyacente de la propia carta. Un obispo blanco no es una garantía de competencia, dijo. Además, ¿cuántos africanos son obispos diocesanos en Europa? Ninguno. Así que ¿por qué deberían ser los hombres blancos obispos aquí si nosotros no somos obispos en Europa? Esa pregunta específica merece dejarse en pie por sí misma, porque es la más aguda y más difícil de toda esta controversia, y no tiene una respuesta fácil desde ninguna de las 2 direcciones. Es genuinamente cierto que la historia misionera católica incluye ejemplos reales, mucho antes y mucho después del Concilio Vaticano II, donde el clero inculturado del campo de misión fue lento en ser confiado con plena autoridad sobre sus propias iglesias locales, a veces por razones que tenían más que ver con la política colonial que con el discernimiento pastoral. El propio reportaje de The Pillar señala el caso histórico de Dom Enrique de Congo, nombrado el primer obispo católico negro del África subsahariana
en 1518, cuyo propio padre, el rey cristiano Afonso, soñaba con un clero y un episcopado plenamente nativos, solo para ver cómo los misioneros portugueses socavaban gradualmente la autoridad de su hijo y consolidaban el control sobre la iglesia local para sí mismos. Pero es igualmente cierto que una crisis de vocaciones tan severa, 400.000 fieles atendidos por 20 sacerdotes, no puede explicarse solo por la historia colonial. Y la pregunta específica y puntual del padre Sayo, ¿por qué deberían ser los hombres blancos obispos aquí, si nosotros no somos obispos en Europa?, expone algo que los autores de la carta anónima no parecen haber sopesado por completo. Si la etnia es genuinamente irrelevante para la idoneidad del ministerio episcopal, como tanto la carta como la refutación de la diócesis afirman explícitamente creer, entonces la solución al fracaso pastoral no puede encontrarse lógicamente en cambiar el origen étnico del obispo en absoluto. Tiene que encontrarse en otro lugar por completo. ¿Dónde entonces reside el problema real, si no en la etnia de los hombres que han ocupado esta sede específica? Aquí es donde la controversia se conecta con algo considerablemente más grande que una sola diócesis angoleña, y toca directamente un patrón que este canal ya ha documentado extensamente a través de múltiples episodios anteriores que cubren el estado más amplio de la Iglesia posconciliar. Un tema recurrente a través del reportaje y el comentario que rodea esta historia es la cuestión de la inculturación, el esfuerzo deliberado, especialmente prominente en partes de África desde el Concilio, de incorporar elementos culturales locales precristianos a la vida litúrgica y pastoral católica. En su forma más modesta y defendible, esto simplemente significa honrar prácticas culturales genuinamente neutrales que no conflictúan con la doctrina católica, algo que la Iglesia siempre ha permitido e incluso alentado a lo largo de toda su historia misionera. Pero en algunos casos documentados, este esfuerzo ha ido considerablemente más lejos, produciendo ritos litúrgicos enteramente nuevos escritos específicamente para regiones africanas particulares, incluido el uso de zaire, una variante del misal romano reformado que difiere lo suficiente de la forma ordinaria celebrada en otras partes como para que la mayoría de los católicos fuera del África Central probablemente lo encontraran en gran medida irreconocible. Si este enfoque específico fortalece genuinamente la evangelización, como claramente pretendían sus arquitectos originales, o en cambio difumina la línea entre el culto católico auténtico y la cultura circundante que se pretendía santificar, es una pregunta real y seria que merece un examen honesto más que una respuesta asumida en ninguna dirección. Lo que no está en disputa sería, cualquiera que sea la conclusión a la que se llegue sobre la propia inculturación, es la aritmética subyacente. 20 sacerdotes atendiendo a 400.000 fieles no es una historia de éxito según ninguna medida pastoral razonable, independientemente de qué política específica o factor histórico se le asigne en última instancia la culpa. También vale la pena situar esta historia angoleña junto a un desarrollo separado y en la superficie, enteramente no relacionado del mismo periodo general, porque ilustra algo sobre hacia dónde fluyen actualmente la atención y el acceso institucionales dentro de la Iglesia, cualquiera que sea la evaluación que se haga finalmente de la propia Carta de Mbanza Congo. A principios de este mes, el Papa León XIV recibió al padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, para su primera audiencia con el nuevo pontífice. Esto fue reportado por medios afines al Vaticano y posteriormente señalado de forma más crítica por Novus Ordo Watch y otros sitios de comentario tradicionalista. La audiencia misma era enteramente ordinaria como cuestión de protocolo, el tipo de reunión de cortesía
que los nuevos papas conceden rutinariamente a los jefes de las principales órdenes religiosas poco después de su elección. Lo que hace que valga la pena mencionarla aquí es el propio historial público documentado del padre Sosa, que merece representarse con exactitud más que exagerarse en ninguna dirección. En una entrevista de 2017 con el medio italiano La República, realizada poco después de su elección como superior general, se le preguntó a Sosa directamente si las palabras de Jesús registradas en los Evangelios deben entenderse estrictamente dentro de su contexto histórico original. Su respuesta real registrada, en sus propias palabras, fue esta: a lo largo del último siglo en la Iglesia, ha habido un gran florecimiento de estudios que buscan comprender exactamente lo que Jesús quiso decir. Eso no es relativismo, sino que atestigua que la palabra es relativa. El Evangelio está escrito por seres humanos. Es aceptado por la Iglesia, que está hecha de personas humanas. Así que es verdad que nadie puede cambiar la palabra de Jesús, pero uno debe saber cuál era. Cuando se le presionó específicamente sobre la indisolubilidad del matrimonio, citando el capítulo 19 de Mateo, Sosa respondió: «Yo me atengo a lo que dice el Papa Francisco. Uno no pone en duda, uno pone en discernimiento». Este intercambio está documentado. Fue reportado en su momento incluso por medios que no cargan con ninguna inclinación tradicionalista particular, y nunca, hasta la fecha, ha sido retractado formalmente ni aclarado más por el propio Sosa. A pesar de que han pasado casi una década y a pesar de que 2 pontificados consecutivos han tenido amplia oportunidad de abordarlo. Teólogos católicos razonables discrepan genuinamente sobre cómo leer estas declaraciones específicas. Algunos ven en ellas un punto defendible, aunque formulado de forma laxa, sobre el valor legítimo de la erudición histórico-crítica para comprender el contexto original de la Escritura, un enfoque que la Iglesia nunca ha rechazado en principio y que de hecho ha alentado activamente desde la Divino Aflante Spiritu de Pío XII. Otros, incluida la cobertura previa de este canal de declaraciones igualmente ambiguas de otros eclesiásticos de alto rango, ven en las respuestas de Sosa el mismo patrón recurrente ya documentado en esta serie a través de los propios comentarios públicos del cardenal Roche sobre que la teología de la Iglesia ha cambiado desde el concilio, un lenguaje que, por muy cuidadosamente matizado y por muy defendible en frases aisladas, trata en última instancia la doctrina asentada como algo disponible para una reinterpretación continua según las circunstancias presentes, más que como un depósito fijo recibido una vez de los apóstoles y que permanece constante en su sustancia a través de cada siglo posterior. Sosa también atrajo críticas en 2017 por observaciones separadas hechas en una entrevista con el periódico español El Mundo, en la que describió a Satanás como, en sus propias palabras, una figura simbólica que no existe literalmente como un ser personal. Esta posición se sitúa en tensión directa y documentada con la propia enseñanza explícita del Catecismo de la Iglesia Católica. Un tema que este canal ya ha examinado extensamente en su cobertura anterior de las propias observaciones del cardenal Sara sobre precisamente esta misma cuestión, donde el Catecismo afirma con claridad que el diablo y los demás demonios son seres reales, personales y creados que eligieron libremente el mal, más que metáforas de tendencias humanas impersonales o estructuras sociales. Y en julio de ese mismo período general, Sosa fue fotografiado durante una visita a Camboya, sentado entre monjes budistas durante una sesión formal de meditación en un templo de Siem Reap, una imagen que circuló ampliamente en su momento y generó su propia ola separada de preocupación
entre católicos de mentalidad tradicional ya alarmados por las entrevistas anteriores. Nada de esto se ofrece aquí como un veredicto asentado sobre la posición personal del padre Sosa ante Dios, que no es algo que ningún comentarista, este canal incluido, esté en posición de juzgar con certeza. Se ofrece en cambio como declaración pública documentada y registrada, y como conducta pública, de un hombre que ahora dirige una de las órdenes religiosas más grandes, más antiguas y más históricamente trascendentales de toda la Iglesia Católica, declaraciones y conducta que han quedado sustancialmente sin abordar y sin retractar a lo largo de casi una década y a través de 2 pontificados consecutivos, incluido el que está actualmente en el cargo. La yuxtaposición que genuinamente vale la pena detenerse a considerar entonces es esta. Una diócesis en Angola, hogar del primer obispo católico jamás consagrado en cualquier parte del África subsahariana, escribe a Roma en lo que se lee como una angustia pastoral genuina por una catástrofe de vocaciones tan severa que 20 sacerdotes cargan actualmente con la responsabilidad de 400.000 almas, y la controversia que sigue se centra casi enteramente en la etnia del hombre que eventualmente podría ser enviado a ayudarlos, más que en la emergencia subyacente misma. Mientras tanto, en la misma ventana general de tiempo, el jefe de la orden jesuita, cuyo historial público incluye años de declaraciones documentadas y no retractadas que ponen en duda la fiabilidad histórica de los evangelios y la realidad literal del diablo, recibe una primera audiencia con el nuevo Papa sin ninguna aparente vacilación institucional ni preocupación pública adjunta. Si estas 2 historias están genuinamente conectadas, en algún sentido causal directo, es imposible decirlo con confianza, y este vídeo no afirma que lo estén, pero se sitúan, de forma incómoda, dentro del mismo ciclo general de noticias, y plantean la misma pregunta subyacente desde 2 direcciones enteramente distintas. Direcciones que un espectador cuidadoso y honesto debería sostener juntas más que tratar de forma aislada. ¿Qué considera actualmente la Iglesia un problema lo suficientemente serio como para requerir una atención urgente y pública de Roma? ¿Y qué considera actualmente, por el contrario, simplemente un asunto de rutina, lo suficientemente poco notable como para justificar una audiencia de cortesía rutinaria sin ningún comentario adicional adjunto? Los fieles angoleños que firmaron aquella carta anónima, cualquiera que sea la conclusión a la que se llegue finalmente sobre la sabiduría o la justicia de su petición específica, no estaban equivocados al percibir que algo ha ido genuinamente y seriamente mal en la vida pastoral de su diócesis. 20 sacerdotes para 400.000 personas no es una controversia fabricada por escritores de cartas anónimas que buscan atención. Es una emergencia pastoral documentada y severa, verificable independientemente de cualquier posición que se tome sobre el encuadre racial que la propia carta introdujo. Si el remedio real para esa emergencia reside en la etnia del próximo obispo, como concluyeron finalmente los autores de la carta, o en algo considerablemente más profundo, más estructural y más difícil de nombrar con claridad, como sugiere con fuerza la refutación aguda y puntual del padre Sayo, es una pregunta que en última instancia corresponde a la propia Iglesia angoleña resolver, en una caridad fraterna genuina entre su propio clero y sus fieles, más que a través de cartas filtradas, acusaciones anónimas y una controversia que se desarrolla en gran medida en las redes sociales y en la cobertura de la prensa católica internacional, lejos de Mbanza Congo misma. Lo que la Iglesia más amplia debe a los fieles de esa diócesis, como mínimo absoluto, es la misma seriedad de atención institucional y urgencia que parece estar más fácilmente disponible
para otros asuntos considerablemente menos urgentes, pastoralmente en otras partes de la vida actual de la Iglesia. Una diócesis con 20 sacerdotes para 400.000 católicos representa una emergencia según cualquier contabilidad pastoral honesta. Una que precede a esta carta sobrevivirá a esta controversia específica y merece una respuesta considerada de Roma independientemente de cómo se resuelva finalmente la cuestión de la etnia. Si esa respuesta llega, y si aborda la crisis subyacente real de formación, vocaciones y gobierno diocesano, más que simplemente el encuadre racial más sensacionalista que hizo que esta historia fuera noticiosa en primer lugar, dirá mucho sobre dónde se sitúan actualmente las prioridades pastorales genuinas de la Iglesia. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.